Bienvenidos a nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe. Comparta con aquellos que de verdad desean aprender las raíces hebreas de nuestra fe. Sintonice cada mañana de lunes a viernes Bendición Matutina, un programa dedicado a la intercesión. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al WhatsApp 1-809-671-2593. Visite nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com. Sea un colaborador de este ministerio compartiendo estos videos en todas las redes sociales. Shalom Ubraja. Entrégate a Hashem cada mañana. Haz tu shaharit temprano y sentirás que el día se hace liviano. Sentirás la Shekhinah a tu lado. Ki misión te Torah, ki misión te Torah, udavar Adonai mi Yerushalayim. Shabbat Shalom, sean todos bienvenidos a la introducción de la porción semanal de la Torá. Udavar Adonai mi Yerushalayim, Baruch Shenatam Torah, Torah, Baruch Shenatam Torah, Torah, leamo Israel y kedushato. A través de Yeshua, palabra viva, la Torah ha sido escrita en nuestro corazón. Por fe obedecemos y vivimos su ley. Shalom a todos. Bienvenidos sean una vez más a la transmisión de este programa, la introducción de la porción semanal de la Torá. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Declara la Escritura en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 31, verso 16, los hijos de Israel guardarán el Shabbat, cumpliendo con él de generación en generación, siendo este un pacto perpetuo, una señal entre el pueblo de Israel y yo, porque en 6 días Elohim creó los cielos y la tierra, y en el 7º día descansó. Con ese versículo, una vez más, le damos la bienvenida a su programa de los viernes, la introducción de la porción semanal de la Torá. Comparta este video en todas sus redes sociales y visite nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com. En esta semana tenemos la porción número 19. Porción número 19, Terumá. Terumá significa ofrenda alzada. Terumá, ofrenda alzada. Y vamos de inmediato a entrar en lo que es la parte central de la presentación. Ahí usted lo puede ver. Libro de Shemot, capítulo 25, desde el verso 1 hasta el capítulo 27, verso 19. Ahí está la porción semanal. La primera aliyá se encuentra en el capítulo 25 del 1 al 16.
Aliyah número 2, capítulo 25 del 17 al 30. Aliyah número 3, capítulo 25 del 31 hasta el capítulo 26, verso 14. Aliyah número 4, capítulo 26 del 15 al 30. Aliyah número 5, capítulo 26 del 31 al 37. Aliyah número 6, capítulo 27 del 1 al 8. Aliyah número 7, capítulo 27 desde el verso 9 hasta el verso 19. Terumá significa ofrenda alzada, porción separada. Y la Haftará se encuentra en Melahim Aleph, Primera de Reyes, capítulo 5, verso 12, hasta el capítulo 6, verso 13. De inmediato pasamos a lo que es la Haftará y la presentación de la Haftará, la cual se encuentra en Shemot, capítulo 25, del 1 hasta el capítulo 27, verso 19, capítulo 5, verso 26 hasta el capítulo 6, verso 13. Oro, plata y cobre. Estos tres metales son mencionados insistentemente en esta parashá con motivo de la elaboración del Mishkan y todos sus utensilios. Si el Eterno demanda estos materiales, es porque el pueblo tenía suficiente cantidad de estos para efectuar tan especial tarea. Y podríamos preguntar, ¿por qué el Eterno demanda semejante cosa? ¿Acaso Él necesita algo de nosotros? ¿Se deleita Él con materiales finos? ¿No es, por cierto, todo suyo? Para responder estas preguntas, es necesario remontarnos a un tiempo atrás. Sin embargo, antes de comenzar, digamos que si hemos de calcular todo el material que había de ser utilizado, la cantidad era realmente enorme. Para llegar a este punto, veamos cómo fue el proceso. Pero ese proceso de la Haftará, usted lo va a saber el sábado en la mañana en nuestro servicio de Haftará. Parashá, Shaharí y Haftará. Parashá y Haftará. Shaharí y Haftará. Y en la tarde a las 4 continuamos con la conclusión de la parashá. De modo que el sábado tenemos dos especiales servicios. El primero, que es el Shaharit, donde ahí recitamos la plegaria de la Amidá, seguida de la lectura de la Haftará, la bendición por los hijos, la recitación del Shema y el desglose de la Haftará. Y luego en la tarde, a las 4 de la tarde, continuamos con la conclusión de la parashá. Hermoso eso. Porque el Shabbat tiene que ser dedicado para el estudio de la Torá. Por eso, vamos a continuar en este momento con el desglose de esta parashá. Le voy a presentar una imagen que lo hice ayer en el matutino. Mire qué belleza. El Mishkan de reunión en el desierto. Qué cosa más hermosa. Como usted lo puede ver ahí. Ahí usted puede ver todos los utensilios que el Eterno le dijo a Moshe. Ahí usted puede ver el altar, puede ver las columnas, puede ver las columnas que van a dividir el lugar Kadosh del lugar Kadoshim, la menorá, la mesa de la propiciación, el altar de los sacrificios, el arca del pacto, el lavacro y la base para cargar el Mishkan. Ahí usted lo puede ver porque de eso se trata la parashá. Ahí vamos a ver en otra cosa ampliada. Usted ve que yo puse ahí
tabernáculo y sumo sacerdote. ¿Por qué yo puse eso? Porque esas dos palabras están incorrectas. Y yo la puse ahí para que usted pueda corregir a partir de ahora esas dos palabras. La palabra tabernáculo y la palabra sacerdote son dos palabras que tenemos que restaurar porque la escritura en el hebreo no menciona esas dos palabras. La palabra equivalente para tabernáculo, el original, es mishkan, que significa carpa de reunión. Y sacerdote, la palabra es cohen. Pero cuando el griego fue a traducir mishkan, no encontró otra palabra en el griego, y como la especialidad del griego es ensuciar todo lo kadosh, entonces le puso tabernáculo. Fue a traducir cohen, le parecía que era una palabra demasiada subliminal y le puso sacerdote. Entonces, ahí andábamos todos con tabernáculo y sacerdote, siendo estas dos palabras opuestas a la original en el hebreo, que es mishkan, morada, cabaña, y cohen, que es sacerdote. Entonces, voy a comenzar. Mire aquí la descripción que el Eterno le dice a Moshe. Esta es la definición del santuario terrenal, porque el Eterno le dijo a Moshe: yo quiero habitar en medio de mi pueblo. Como ellos no tenían una preparación espiritual para él habitar en medio de ellos, entonces preparó un lugar. Imagínense, el Eterno no podía habitar en medio de gente que le faltaba fe, en medio de gente que protestaban, en medio de gente que se quejaban. Entonces le dice: mira, yo quiero que tú construyas una carpa para yo ir con ustedes. Y ahí vemos la composición. Ahí vemos el atrio, como dice Éxodo 27:9, la puerta del atrio, Éxodo 27:16, la primera puerta que estaba al norte, Éxodo 26:36, la fuente del agua que está en Éxodo 30:18, el altar del sacrificio que está en Éxodo 27:1 y 2, el lugar santo, Éxodo 26:33, la mesa del pan de la propiciación, Shemot 25:23 al 30, el segundo velo, Éxodo 26:31, el altar del incienso, Éxodo 30:1 al 10, la menorá de 7 brazos, Éxodo 25:31 al 39, el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo, Éxodo 25 del 10 al 22 y Éxodo 37 del 1 al 9. Yo le he dado esa ilustración ahí para que usted busque esas citas, porque si nosotros en este momento buscamos la cita, nos vamos a tomar mucho tiempo. Vamos a continuar y vamos a iniciar con lo que es el significado de la palabra tabernáculo. Esa palabra tabernáculo. Como usted puede ver ahí, la palabra tabernáculo es un cultismo que viene del latín tienda de campaña. Y esta palabra se deriva en un sufijo instrumental diminutivo, como usted lo puede ver ahí, de la palabra latina taberna, que en el origen significado es choza o cualquier habitación terrenal endeble, como usted lo puede ver ahí. Ahora, ¿a qué le llaman taberna?
Una taberna, según nosotros lo hemos conocido, es un lugar donde se expende bebidas. Mire ahí cómo se llama esa taberna. Taberna celta. ¿Y qué se hace en la taberna? Beber, tomar alcohol. Y donde quiera que haya alcohol, hay mujeres. De modo que esa taberna, y luego la otra palabra, la vamos a dejar hasta ahí. Usted se imagina el insulto que es al Mishkan de pasar a una cosa tan sagrada a ponerle de que taberna, tabernáculo. Oiga bien, todas esas palabras que andan por ahí, que fueron tomadas del hebreo, porque ¿por qué no la tradujeron normal? ¿Por qué no le pusieron Mishkan? ¿Es tan difícil decir Mishkan? No, le pusieron tabernáculo. Por ahí anda la gente con su tabernáculo. Pues mire, tabernáculo es una palabra compuesta y usted ya la puede ver ahí. Es una palabra compuesta. Taberna, expendio de bebida y lo otro ya usted sabe porque no tenemos nada que decir en eso. De modo que la palabra correcta para lo que es la carpa, si usted no quiere decir carpa, si usted no quiere decir morada, porque lo correcto sería morada. Entonces usted dice Mishkan. Si usted no quiere decir Mishkan, entonces usted dice morada. Usted dice habitáculo. Usted dice lugar de reposo. Usted le puede llamar hasta lugar de encuentro, porque ahí era donde Moshe se encontraba con el Eterno. Entonces yo no entiendo por qué descomponer tanto una palabra tan sacra como lo que es Mishkan, a denigrarla hacia una palabra tan fea como lo que es dique tabernáculo. Entonces póngase usted a pensar en lo que es una taberna y lo que es un Mishkan. No son lo mismo. Estas cosas enojan a la gente, pero es verdad. Yo siempre digo, ¿por qué no pasaron la palabra igual? ¿Por qué no tradujeron la palabra como era? ¿Por qué no pusieron las cosas como iba? Ahí está. Significado de la palabra actual de tabernáculo. Hay que ver la evolución de esta palabra en el latín, claro, porque imagínense, cuando se traduce del griego al latín, se distancia más. Mire, esta palabra se deriva de un sufijo instrumental diminutivo culum, de la palabra latina taberna, que en origen significaba choza o cualquier habitáculo de material endeble. Primitivamente, los comerciantes montaban chozas o tiendecillas endebles en los mercados. La palabra taberna llegó al significado también en latín tienda de comercio, aunque ya estuviera ubicado en un local urbano en una sólida construcción. Y por eso pasó a la lengua romance con el valor de tienda o comercio, especializándose después en el valor del establecimiento donde se vende y se sirven bebida y hasta algunas comidas. Esta palabra taberna se relaciona con la palabra indoeuropea trep, con el sentido de morada o vivienda. Entonces, ya usted ha podido ver cómo se utiliza esta palabra taberna, tabernáculo. No le llame tabernáculo a algo tan sagrado, que en la taberna lo que se vende es alcohol. Se vende otra cosa también ahí. Llámele. ¿Cómo es que usted le va a llamar de ahora para adelante? Llámele Mishkan, el Mishkan de reunión, o la carpa de reunión, o el lugar de encuentro. Pero por favor, no digamos tabernáculo. No le llamemos tabernáculo a una cosa tan sagrada. Llamémosle Mishkan, morada.
Mírelo aquí en una ilustración más amplia. ¿Cómo es posible que se le va a llamar a algo tan sagrado una palabra tan denigrante como lo que es Mishkan? Un elemento importante que quiero decir es el hecho de que el Mishkan está relacionado intrínsecamente con las tribus. Aquí nosotros podemos ver en términos geográficos cómo las tribus estaban distribuidas y de forma estratégica. Mire, en el norte estaba Asher, Dan y Neftalí. En el sur estaba Shimeón, Rubén y Gad. En el este, Isaacar, Judá y Zabulón. Y en el oeste, Benjamín, Efraín y Manasés. Ya usted puede ver ahí cómo estratégicamente estaban ubicadas las tribus alrededor del Mishkan, porque esto le daba la facilidad a ellos de moverse, de poder moverse de manera estratégica. Delante iba Isaacar, Judá y Zabulón. Entonces, en ese mismo tenor, usted puede visualizar aquí la ubicación como se lo había dicho. Mírelo ahí. De aquí es que podemos tomar esta ilustración donde se habla de la estrategia. Mírelo aquí. Esta estrella que muchas veces le llaman de que una estrella satánica por falta de sabiduría. Mire aquí la que está en el lado izquierdo donde está el puntito negro. Ahí está ubicada estratégicamente. Y luego abajo ya usted puede ver la manera en que se simbolizan las tribus alrededor del Mishkan. Erróneamente, mucha gente cree que esto que ellos están mirando ahí es una estrella satánica. Señores, eso no es una estrella satánica. Eso no es algo satánico. Entendámoslo de una vez y para siempre. Mire la ubicación de las tribus alrededor del Mishkan. Mire la formación que hace. Usted ve que son 12 puntas, porque la unión de dos puntas hace un equilátero. Y usted puede ver ahí que ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Eso no tiene 6 puntas, eso tiene 12. 12, no 6. Pero el que no sabe se pone a decir y hablar cuantas sandeces le viene a la boca. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Igual mire, la bandera de Israel, por eso tiene ese emblema. De que es una estrella de Renfán, de que es una estrella qué sé yo qué. Eso no es problema suyo. Tiene que respetar esa bandera, porque la bandera es el emblema nacional del Estado de Israel, y toda la bandera del mundo, algo tienen. Lo de Estados Unidos tiene una águila. El águila es un símbolo de Zeus. Y lo único que dice la Escritura, los tomaré como águila, porque el águila es el único animal que ningún otro animal vuela por encima de él. Entonces, tenemos que educarnos, señores. Tenemos que educarnos. Si usted no conoce, usted va a encontrar muchísimas informaciones que hablan en contra de esto, inclusive hasta de que supuestos mesiánicos hablando de esto. Y yo le aconsejo, un consejo gratis, que yo nada más me iba aconsejando, un consejo gratis que le voy a dar. A esa bandera que usted ve ahí, si usted no la quiere publicar en su Facebook, ni en ninguna de sus redes sociales, ni la publique, ni hable mal en contra de esa bandera. Porque ese es
la bandera del Estado de Israel. Y eso hay que respetarlo. Así como usted respeta la bandera de su país, respete la bandera de Israel. Y no se ponga a publicar bobería de esa bandera. Se lo doy de consejo. Se lo doy de consejo. Ya usted puede ver la relación que se hace. Al menos yo lo hago con lo que es las tribus alrededor del Mishkan, estratégicamente establecida. El Mishkan en el centro, alrededor de las 12 tribus. Esa cosa yo siempre la he visto. Entonces, mucha gente se ponen a llevarse de supuestos maestros de Torah que andan por ahí hablando cuantas cosas ellos hablan. Sin embargo, la bandera de México tiene un águila agarrando una serpiente. La bandera de otros países tienen un oso, tienen una flor, la de aquí tiene una cruz. La cruz no es un símbolo bueno, déjeme decirle. La cruz no es un símbolo bueno, porque la cruz es un símbolo de tortura. Sin embargo, aquí tiene una cruz. Tiene una cruz. Verifique la bandera de todos los países para que usted vea que cada bandera tiene su emblema. Y eso hay que respetárselo. Entonces yo le voy a pedir que respete la bandera de Israel. Esa bandera tiene el Magen David. No importa lo que usted lea por ahí, porque por ahí todo el mundo puede hablar todo lo que quiera. Ahora, yo le aconsejo, es un consejo gratis que le estoy dando, no se ponga a hablar mal de esa bandera ni a publicar bobería en su Facebook si usted tiene intención de ir a Israel. Porque el Musá conoce todo lo que nosotros publicamos y sabe la cosa más mínima que usted hace. Entonces, guárdese en salud, no se meta en eso y respete la bandera del Estado de Israel. Yo fui a un lugar, a la ciudad de Rishon LeZion, allá hay un museo donde se habla del origen de cómo vino la bandera. Y por eso es que yo le digo que hay que conocer las cosas para no andar pecando por ignorancia. Entonces, fíjese algo interesante aquí. Ellos, para avanzar, cuando Israel iba marchando, el arca iba adelante y toda la carpa se movía en una sola dirección. Adelante iba Judá, Isaacar y Zabulón. Los gersonitas y los meraritas llevaban la estructura del Mishkan. Rubén y Simeón iban detrás. Luego los coatitas llevaban los enseres del Mishkan. Después estaba Efraín, Manasés, Benjamín, Dan, Asher y Nefalí. Moshe y Aarón y sus hijos acompañaban el arca conforme a como eran guiados. Y ya ahí usted lo ha podido ver. Ya ahí usted lo ha podido ver. Los israelitas marchaban estratégicamente. Marchaban estratégicamente. Y por esa razón es que usted ve que ellos estaban ubicados estratégicamente. Los israelitas marchaban en fila, despacio, y cada familia con su miembro, con su ganado. Otro elemento que le quiero decir. El Mishkan tiene una relación intrínseca con lo que es el Beit HaMikdash. ¿Cuál era el objetivo del Eterno decirle a Moshe que por favor le construyeran un Mishkan? Porque él quería habitar en medio de ellos. Como el pueblo no estaba preparado de cierta manera para habitar lo más cerca posible del Eterno, entonces el Eterno tomó el diseño original en los Hashamayim y se lo dio a Moshe, y Moshe creó una arca, una carpa con todos sus utensilios.
todos sus pormenores. Pero esa carpa luego se transformaría en un templo. Si usted puede ver la similitud de esos dos lugares, mire, la carpa tiene una similitud enorme al Beit Hamishdah, a ese gran Beit Hamishdah. Ahí usted puede ver Mishkan y Beit Hamishdah. Usted puede ver la similitud que tiene. Ve más o menos la similitud que tiene, porque el anteproyecto del Beit Hamishdah era la carpa de reunión. El anteproyecto del Beit Hamishdah era la carpa. Moshe construye una carpa que duró 430 años. La última vez que posó fue en Silot. Luego, el Eterno le dice a David que tiene que construir un Beit Hamishdah, casa sagrada. Beit Hamishdah, casa sagrada. El único lugar donde el Eterno ha enviado a construir un Beit Hamishdah es en Jerusalén. Las religiones de ahí, después del Concilio de Trento, entonces empezaron a construir templos, pero esos templos eran llamados así porque en ellos habitaban los dioses paganos. Por eso, la palabra, el nombre sagrado para la construcción que el Eterno le dio a David, que le dijo, tú no vas a construirme a mí una casa sagrada porque tú derramaste mucha sangre. La va a construir el príncipe de paz, hijo tuyo, Shlomo. Shlomo construyó ese majestuoso y hermoso Beit Hamishdah. Toda la cabot del Eterno estaba en ese Beit Hamishdah. Allí las tribus subían, como dice el Salmo 137. Allí se celebraban las fiestas. Allí se llevaban los sacrificios. Allí se llevaba todo lo que el Eterno quería. Allí el pueblo convergía, subía en Pesa a llevar los sacrificios de Pesa, subía en Shavuot a llevar los sacrificios de Shavuot, subía en Sukkot a llevar los sacrificios de Sukkot, y el pueblo de Israel hacía una caminata exaltando a nuestro Padre Eterno. ¿Por qué fue destruido el primer Beit Hamishdah? Por la idolatría. El Eterno se enojó y le dijo, ustedes me han faltado, me han deshonrado, y por eso tomó a los caldeos, a los babilónicos, a los babilonios, para castigar al pueblo. En el 640, Nabucodonosor invadió a Jerusalén y destruyó esa majestuosidad que Shlomo había construido. Se destruyó el primer Beit Hamishdah, la primera casa sagrada. El pueblo fue al cautiverio y se destruyó. No había libertad. Allá en Babilonia eran esclavos, hasta que un rey llamado Artajerjes le autorizó a subir a Zorobabel y hicieron una pequeña reconstrucción de la casa sagrada. Entonces, se construyó el segundo Beit Hamishdah. ¿Quién lo hizo? Herodes. Herodes, después de haber asesinado casi a todos los sabios judíos, en una ocasión se reunió con los pocos que quedaban y había un sabio llamado Vavat Venvutat, dice la Gemara, y Herodes le pregunta que qué debe él de hacer para poder hacer algo a favor de Israel.
Y entonces el sabio le dijo, tú quisiste exterminar a la luz de Israel. Por poco extermina a todos los sabios. Y es ahí donde entonces Herodes, encima de lo que había hecho Ezequiel, Nehemías y toda esa gente, ahí entonces donde construye ese majestuoso segundo Beit Hamistá. Ahí el pueblo se organizó y volvió otra vez. Pero ¿qué pasa? Cuando el pueblo viene de Babilonia, entonces viene dividido. Ahí comenzaron a nacer las corrientes fariseos, saduceos, esenios, y el pueblo vino extranjerizado, con indiferencia. Dice la Guemará que cuando Tito se metió en el año 70 y destruyó el segundo Beit Hamistá, ya el templo, el Beit Hamistá, estaba dividido en los corazones, porque allí había un odio infundado. Se odiaban unos a otros, se repudiaban unos a otros. Allí es donde se establecen todo lo que es el esquema de estudio de las parashá, y todo eso se creó en Babilonia. Se le incorpora la Haftará. Entonces, cuando el pueblo vino babilonizado, entonces allí ellos comenzaron a tener un odio infundado y ellos se estaban despreciando hacia sí mismos. Imagínense. Si el objetivo de la carpa era que el Eterno habitara en ellos y no pudieron, se construye el primer Beit Hamistá, el pueblo se mantuvo bien por un tiempo, pero después cayó en la idolatría hasta que allí los sacrificios comenzaron a hacerse de manera irregular. Todo el mundo iba a llevar un sacrificio, pero nadie lo hacía con veracidad, sino que iban a cumplir un simple ritualismo, pero no había justicia, no se practicaba la shalom, no había amor, no había javá entre los hermanos, había un problema, pero iban al templo, iban al Beit Hamistá. Como hoy existe mucha gente que son muy religiosos ellos son muy religiosos. Ellos en un culto se van en gloria y se derraman, pero afuera el vecino no quiere saber de ellos. ¿Por qué? Por su mal comportamiento. Son personas que son malas, practican la maldad y son muy buenos ellos. Muy buenos son ellos posteando versículos de la Biblia. Pero usted le pregunta a los vecinos la conducta de ellos y le dicen, esa gente no son nada. Usted le pregunta en el trabajo, ¿cómo es el comportamiento de ellos? Eso no es nada, eso no es fácil. Usted le pregunta a los que hicieron negocio con ellos y dicen, no es fácil. Entonces, muy religioso, ir a un servicio, ir a un culto, escuchar la homilia, la predicación, lo que sea, pero solamente ahí adentro. Y luego cuando salen de ahí, son demonios convertidos en seres humanos. Entonces en Israel iban a llevar sacrificio y era como si nada. A veces hasta ni siquiera llevaban sacrificio con animales buenos, le llevaban lo peor. Hasta que se destruyó el primer Beit Hamistá. El segundo Beit Hamistá ya estaba dividido. Porque ellos comenzaron a odiarse unos con otros. Cuando el Mashiach fue y estuvo en ese pórtico, en ese Beit Hamistá, dijo, todo esto va a ser derribado. Pero aparte de eso, una pregunta que yo siempre me he hecho, ¿quién mandó a Herodes a construir templo? ¿Quién mandó a Herodes a construir un Beit Hamistá? ¿Quién fue que lo mandó? Todo eso él lo hizo para congraciarse con el pueblo judío. Pero el Eterno, entonces fíjese la cosa, porque Herodes era un pagano. Entonces, no importa quién haya construido la casa, ya con eso está bien. No. Ahí entonces, en ese gran Beit Hamistá majestuoso, le hicieron unos diseños enormes
unas paredes centellantes, color azul, hermoso. Tito, en el año 70, mandó a 4 generales y cada uno lo puso en cada uno de los muros y le dijo, tú vas a tomar esta parte, tú vas a tomar esta parte, tú vas a tomar esta parte. Pero ¿qué sucede? El general que le tocó el muro occidental, ese general que era un general, creo que era árabe, le dijo, ¿por qué tú no pudiste destruir la parte occidental del templo? Y él dijo, bueno, porque si yo destruyo todo, no va a quedar evidencia de la gran conquista del gran Tito. Y él le dijo, está muy bien lo que tú estás diciendo. Sin embargo, desobedeciste las órdenes de tu superior. Y tu castigo será que si tú te lanzas de la ruina que tú dejaste y sobrevive, será tu castigo. Y dice la Guemará que ese general se tiró de ahí y se mató. Pero también dice la Guemará que esa parte del muro occidental, que son las murallas en donde vamos allá a Jerusalén, esa parte lo hicieron los pobres con su mano de obra. Y dice la Escritura en el libro de Proverbios, de Cantares, que su trabajo nunca será destruido. De modo que esa parte del muro occidental que queda actualmente, esa parte la hicieron los pobres con su mano de obra. Que fue ese general árabe que Tito mandó a destruir, que no la pudo destruir, porque el Eterno no quiso. Entonces, ahí el pueblo se quedó sin Beit Amistad hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues definitivamente el pueblo, entonces, el pueblo judío se organiza y ¿qué crea? La sinagoga. En hebreo se dice Beit Knesset. Y si usted observa la sinagoga, tiene menorá, tiene una llama perpetua, tiene los rollos sagrados de la Torá, tiene una biná, que es una plataforma. Y fíjese que de ahí, entonces, la Iglesia Católica toma el diseño, modifica sus templos paganos y le pone adentro el parecido a lo que es una sinagoga. Pero en esa sinagoga, ahí no se hace sacrificio, porque eso es una casa de reunión, una casa de estudio de la Torá, una casa donde el pueblo va a converger. Entonces, señores, con esto queremos decir que esa idea que tiene después el cristianismo, que usted ve que la gente de una vez dice, que vamos a construir templo y que vamos a construir un templo. Usted va a construir un templo, claro, un templo que viene del catolicismo, pero usted no va a construirle casa al Eterno. Nuestras casas de estudio no son templos. Quiero que usted entienda eso. Nuestras cajal, congregaciones, Beit Dabar, son casas de estudio. Son casas de estudio donde vamos a estudiar la palabra, pero ahí no hay altar. El cristianismo se han inventado de que un altar. Un altar. Este es el altar. Ahí no puede subir nadie. Nadie que el líder de ahí no quiera, porque el político mentiroso, hipócrita, se sube ahí arriba y bien, no pasa nada. ¿Verdad? El altar está destinado para gente que tiene dinero. Y todo el mundo, vamos a construirle templo a Dios. Ok, usted le está construyendo un templo a Dios, al Dios Zeus. Pero usted no le está construyendo Beit Hamistad al Elohim de Israel, que dijo que en el único lugar donde él va a habitar
es en Jerusalén. Por eso esa bobería que tienen las religiones de construir un templo, y que estamos construyendo un templo, y que vamos a construir un templo. Bueno, si van a construir un templo, tienen que construirlo bien. Haga el altar del sacrificio para que usted haga su sacrificio, que me imagino que no, porque para ellos todo eso ya pertenece al Antiguo Testamento. Entonces eso es para que usted vea la confusión que la gente tiene con eso. Nosotros tenemos casas de estudio. Entonces, ¿qué hizo el cristianismo? Iglesia. Pero cuando usted busca la palabra iglesia es una palabra que viene del griego que significa reunión. Cualquier reunión es una iglesia, porque eso viene inclusive hasta del contexto filosófico. Entonces, usted se cree que el Eterno va a habitar en un lugar donde se está invocando con un nombre falso. No se come kosher, no se practica la justicia y no se está guardando su Torah. Entonces, todo ese emocionalismo que se ha inventado y toda esa parafernalia y que las luces, usted ve que hay lugares donde supuestamente ellos dicen que son cosas sagradas, que lo que parecen es discotecas. Lo que parecen es lugares de refrigerio, de diversión. Porque ni siquiera a eso la gente le ha puesto atención. Una cosa es el Mishkan, el Beit HaMikdash y el Beit Knesset. Una casa de estudio. Nosotros a nuestra casa de estudio le llamamos Beit Dabar. Beit Dabar Higüey, Beit Dabar la Romana, casa de la palabra. Pero no son templos, somos casa de reunión, porque eso tenía un objetivo. El objetivo de eso era que el Eterno quería morar, un objetivo final, era morar en el corazón, como se lo voy a mostrar a continuación. Entonces, después que se construye esto, para que el pueblo se congregue, cuando Rash Shaul dice Rash Shaul, oiga bien, que el Eterno, él iba a la sinagoga de los judíos, dice, y aún el mismo Mashiach dice que cuando llegaba el día de Shabbat, iba a la sinagoga. ¿Por qué? Porque debido a que Jerusalén, el pueblo se esparció, no todo el mundo podía ir a lo que es el Beit HaMikdash en Jerusalén. Entonces iba a la sinagoga y en la sinagoga se practicaban el estudio de la Torá, pero allí no se hacía sacrificio. Allí se iba a estudiar o se va a estudiar. ¿Ven? Entonces, eso es así. Ahora bien, la carpa de reunión que tenía símbolos adentro, esos símbolos, vuelvo y repito, el objetivo de crear la carpa en el desierto era que el Eterno morara dentro del pueblo, alrededor de la carpa. Moshe iba, hablaba con el Eterno. Se construyó el Beit HaMikdash con las mismas cosas, solo que en el Beit HaMikdash, allí el Cohen entraba una vez al año, se presentaba delante del Eterno a favor del pueblo y se hacía el sacrificio en Yom Kippur. Se destruye el Beit HaMikdash por los babilonios y luego se destruye el segundo Beit HaMikdash. ¿A dónde pasó entonces la presencia del Eterno? Al corazón del ser humano. Por eso dice el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2, transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento, que es nuestro servicio racional. O sea, nuestro servicio racional, no de loco, concienzudamente. Porque el lugar donde el Eterno siempre ha querido habitar es en el corazón. Y por eso hay una simbología tocante a los dones que tiene que ver con la realización de la construcción del Beit HaMikdash. Por ejemplo, en Éxodo 35:11,
el Mishkan, su tienda, sus cubiertas, sus broches, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, en 5 ocasiones son enumeradas todos objetos del Mishkan. Y esto nos enseña que esta casa es muy importante para el Eterno y Él desea que nos fijemos en cada uno de los detalles de ella. De esta manera, abrimos nuestra mente para poder recibir las revelaciones espirituales que están escondidas detrás de estos objetos sagrados. Por eso, vamos a ver el significado. Vamos a ver aquí el arca y sus varas y la cubierta y el velo y la cortina. ¿Qué significa eso? Como hemos dicho antes, los 9 objetos más sagrados del Mishkan representan las 9 manifestaciones del Rúa del Mesías en las congregaciones. El que tiene el ministerio de Melquisedec tiene que servir en el Mishkan celestial, como dice Yohanan 4:21, que dice, porque ustedes adoran lo que ustedes no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, porque llega la hora en que todos adoraremos al Padre en espíritu y en verdad. El que ha recibido el espíritu del Mashiach, que fue dado después de la resurrección, podrá servir en cada uno de estos objetos del Mishkan celestial como estas manifestaciones sobrenaturales. La manifestación inferior es el de hablar otros idiomas como se habló en los tiempos de los Shaliá. El objetivo de esta lengua no era un biribibí y un biribibá, sino que cuando ellos iban a lugares donde no conocían su idioma, ellos hablaban en el idioma de ellos y el idioma receptor le entendía lo que ellos estaban hablando. Eso es lo que se llama diversidad de lengua. No un biribibí, un biribibá, un ramba saco la bazuca, que nadie sabe lo que se está entendiendo. Cuando usted lee el libro de Hechos capítulo 2, dice que todo el mundo lo escuchaba, lo oía hablar en su propia lengua. En Mateo 22:29 dice, pero Yeshua respondió y le dijo, están equivocados por no comprender las escrituras ni el poder del Eterno. Estas 2 cosas son vitales para no equivocarse. Si uno no conoce la escritura, va a errar en la vida. Si uno no conoce el poder del Eterno, también va a errar en la vida. ¿Por qué? Porque fíjese lo siguiente. Fíjese lo interesante de esto. Mire, al final, el Eterno quiere morar aquí, en esta casa. En esta casa, mire. ¿Cómo se llama esta casa? Leb. Leb significa corazón. Y por eso Él le ha dado al hombre amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Esos son los frutos del Rúa. Pero los dones son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidades, milagro, profecía, discernimiento de espíritu, diversidad de lengua, interpretaciones de lengua. Para una persona poder recibir todas estas cosas, tiene que estar acondicionado. Cuando yo escucho a una gente decir de que, ay, ¿ustedes creen en el Espíritu Santo? Nosotros no creemos en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es hasta un apellido. Nosotros creemos en la manifestación del Rúa de Elohim sobre la vida del hombre y la mujer que ha hecho Teshuvá, que ha hecho Tefilá, que ha hecho Tikkun, que ha hecho Tevilá y que practica la Sedaká. Nosotros creemos eso. Hay un tema que yo di, los dones del Rúa, ¿a quién fueron dados? ¿Fue a la iglesia? No fue a la iglesia. El Rúa de Elohim no va a habitar en ningún lugar que no esté santificado. Y me parece muy poco probable que el Ruach de Kedushá, que es una manifestación diminuta en el hombre de lo que habitaba en el Mishkan y en el Beit Hamistá, y ahora él ha puesto ese Ruach en el hombre. Yo no creo que una persona que no respeta la Torá, que no guarda los mandamientos, que no guarda Shabbat, que no come kosher, que no se santifica. ¿Usted cree que el Rúa de Elohim va a habitar en un cuerpo, en un templo? Porque ahora el Beit Hamistá es este. El Beit Hamistá es este. ¿Usted cree que en este Beit Hamistá, donde no se come kosher,
donde la gente no se santifica, donde la gente lo que vive es con tantas cosas, ¿usted cree que Él va a habitar ahí? No, señor. Él no va a habitar en ningún lugar sucio. Por eso hay que tener cuidado de todos esos espíritus que andan por ahí, hablando cuantas sandeces del pueblo de Israel, hablando cuantas sandeces de la Torá, maldiciendo la Torá, maldiciendo a Israel y diciendo cuantas cosas. Y luego ellos se creen que tienen la verdad. ¿Usted cree que la locura en que Satán ha metido a la humanidad ha sido pequeña? Mucha gente aludiendo el tener la verdad, sin embargo está en contra de Israel. Y dicen, nosotros somos salvos por gracia ahora. Porque la gracia es un cheque en blanco para nosotros cometer todo tipo de cosas. Y como quiera estamos en la gracia. Están más perdidos, mire, que un carro sin GPS. Para no decir otra cosa. ¿Usted cree que el Eterno iba a hacer todo eso con el pueblo de Israel? Construir 2 Beit Hamikdash. Posteriormente instruir al pueblo para que ahora en día, hoy me venga a decir a mí una persona, Dios está aquí. Una mujer chismosa, un hombre chismoso, una persona embustera, tramposa, liosa, que no domina su yeser hará. ¿Usted cree que él va a habitar en un lugar así? No, están equivocados. Están equivocados. Por eso no es lo mismo tener fruto que dones. Los dones lo puede imitar Satán. Los dones lo puede imitar. Y todo el tiempo yo he dicho eso. Todo el tiempo yo he dicho, los demonios pueden imitar los dones. Pueden hablar en lengua, pueden hacer sanidades, pueden brincar, patalear. Ahora, el fruto del Rúa, eso no. Y el fruto del Rúa se consigue con Teshuvá, devolverse, con tefilá, oración, con tikún, rectificación, con tevilá, inmersión, y con sedaká, justicia. Después que uno ha estudiado estas cosas, uno se da cuenta cómo que funciona esto. Esto no se trata del que más patalea, del que más brinca, del que más salta. No, esos son dones. Y acuérdense una cosa. Dice la Escritura que Abraham le dio a los hijos de Ketura, le dio dones. Entonces, si tú dices que tú eres hijo de Abraham, mira a ver cuál es tu mamá. Porque a la criada le dieron los dones. Y por eso muchos supuestos hijos de Abraham por ahí andan que nada más es el espíritu. No, el espíritu. Un espíritu que no estudia. Toda la revelación que le llega a ellos por el espíritu. Pero ¿cuál espíritu? ¿El espíritu del Mashiach? No, señores. El espíritu del Mashiach, de Yeshua, el espíritu de Mashiach, de Yeshua, HaMashiach, te conlleva a toda verdad. Y la verdad es la Torá, porque él lo dijo. Yo no he venido a abrogar la Torá o los profetas, sino a cumplirla. Todos nosotros que antes estábamos en el espíritu de Cristo y abandonamos esa idolatría para seguir el llamado de Yuhei Bajei a través del Rúa por medio de Mashiach, salimos de toda esa mentira y renunciamos al espíritu de Cristo, al espíritu de Jesús, para entonces limpiarnos y comenzar a seguir los pasos de nuestro rabino que se llama Yeshua HaMashiach. Por eso el que no tiene el Rúa del Mashiach nunca va a poder comprender la Torá. Yeshua no es Jesús, se lo digo claro. Yeshua no es Cristo. Yeshua no es Jesucristo. Yeshua es el Melech HaMlachim de Israel. El enviado de Yud-Hei Bajei a indicarnos a nosotros el camino. Y si usted no tiene ese espíritu de Yeshua, el Rúa de Yeshua, usted no va a poder entender la Torá. Porque a lo que nos une a nosotros es el Rúa de Ha Elohim por medio de las enseñanzas de Yeshua el Mashiach. El que se zafó de ahí
no sabe lo que está haciendo. Y por eso es que yo le digo a usted que esto se trata de un convencimiento personal. Lo que yo le estoy diciendo ahora es algo muy profundo. Mire, los demonios pueden imitar los dones del Rúa. Palabra de sabiduría. Muchos creen que hablan palabra de sabiduría y palabra de ciencia, como mucha gente loco que usted lo ve, lo tienen ahí de ridículo en las redes sociales, la gente burlándose de ello. Palabra de ciencia. Ellos creen que es una palabra de ciencia. Fe. Los demonios tienen fe, dice Santiago. ¿Tú crees que tú tienes fe? Sí, también los demonios creen y tiemblan. Sanidades. Los demonios hacen sanidades. Milagros. Los demonios hacen milagros. Profecía. Los demonios pueden profetizar. Discernimiento de espíritu. Los demonios pueden hacer eso también. Diversidad de lengua. Los demonios pueden hablar lengua. Interpretación de lengua. Los demonios pueden hacer eso también. Ahora, lo que los demonios no pueden hacer es tener amor, tener gozo, tener shalom, tener paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Eso no lo puede imitar los demonios. Eso no lo imitan los demonios. Entonces, yo te preguntaría a ti, pregúntate a ti, ¿quién es que domina tu templo en tu corazón? Ahí, dime. Porque ahí no puede habitar dos espíritus y tiene que habitar un solo jefe, un solo dueño. Y esa es la triste realidad que mucha gente no quiere entender. Miren, señores, las manifestaciones sobrenaturales del Rúa revelan el ministerio del Mesías Yeshua. En las 9 manifestaciones encontramos 2 ingredientes básicos, palabra y poder. Y estas 2 corresponden al fuego que tienen los 2 ingredientes, luz y calor. Las manifestaciones son canales por medio de los cuales el Eterno puede dar al hombre revelaciones a su luz y manifestaciones de su poder, como está escrito en Marcos 6:2. Cuando llegó el día de Shabbat, comenzó a enseñar ¿en dónde? En la sinagoga. Y muchos que le escuchaban se asombraban diciendo, ¿de dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros y poderes que hacen sus manos. Entonces los milagros que hacía el Mashiach era por investidura del Rúa de Elohim, como dice el libro de Isaías capítulo 61. Lo mismo que hacían los talmidines, pero todos los talmidines conocían la Torá. No eran cristianos evangélicos rajatabla de la iglesia pentecostal Cristo la Fuente de Jerusalén. Eso no existía ahí. Ahí no existía ni que José Candela, ni Pedro Fuego, ni nada de esas cuestiones. Ahí no existía ninguna de esa gente, ni que Pedro Candela, José Fuego, María la Guerrera. Nada de eso existía ahí. Ahí había creyentes en el Mashiach, en el Elohim de Israel, que habían conocido a Mashiach y habían conocido la interpretación de la Torá y el cumplimiento profético a través de la personalidad del Mashiach. Ahí no estaba de que José Candela, José Fuego, Pedro Fuego. Ahí no estaba ninguna de esa gente, estaban ahí. Ninguna de esa gente estaban ahí. Ahí no existía de que la iglesia pentecostal, Cristo la Roca, el fuego, qué sé yo qué. Ahí no había nada de eso, señores. Eso tiene que quedar bien claro lo que yo le estoy diciendo. Yo sé que este mensaje a lo mejor enojarán a algunos, pero es la verdad. Mire aquí para ir concluyendo. Mire, los dones del Rúa que fueron dados a la asamblea del Mashiach Yeshua, no a la iglesia pentecostal, a los seguidores del Mashiach, dones de sanidad. Mire lo que representa. Poderes de milagro, de fe, revelación, palabra de sabiduría, conocimiento, profecía. Mire la carpa, lo que representa todo eso y cada uno de sus utensilios, como ahora lo vamos a ver. Mírelo ahí. La palabra de sabiduría, la cubierta, Éxodo 25:17. La palabra de conocimiento, según el mismo espíritu, el arca, Éxodo 25:10. La división, el velo de Éxodo, la revelación, como dice Corintios 13. La fe por medio del mismo espíritu, Éxodo 25:23. Dones de sanidad, una hilera de 6 panes, Éxodo 25:30.
Obra de poderes, otra hilera de 6 panes, Éxodo 25:30. Profecía, las 7 lámparas, que es la menorá. Discernimiento, es la menorá, porque esa es la luz, la revelación. Eso es lo que se conoce como la revelación del Mashiach. Ese era el objetivo final. Mírelo ahí. ¿Qué seguimos diciendo con los otros dones? La división de la pantalla de lo que es el lugar Kadosh y el lugar Kadoshim simboliza la profecía. Diferentes clases de idioma. El altar de bronce. La interpretación de idioma. La fuente de bronce. De modo que el que no conoce la división del Mishkan y su símbolo, no conoce nada de esto. No conoce nada de esto. Porque al final, para ya terminar, el objetivo era morar en el corazón del hombre. Dice Zacarías 8:23, así ha dicho Elohim Sebaot, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con ustedes porque hemos oído que Yud-Heh-Vah-Heh está con ustedes. ¿Por qué no dice que va a tomar del manto a un pastor? O a un influencer? O a un evangelista? O a un maestro? No, dice judío. Mírelo ahí, dice 10 hombres de las naciones. ¿Por qué 10? Porque representa las tribus perdidas, las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Por eso dice que 10 efraimitas se asearán de un judío. Porque aunque la gente no lo quiere entender, ellos son los maestros. Y eso es la Torá, entonces borren eso. Yohanan 4:23 dice, la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Elohim es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Y qué fue lo que dijo Rashaúl en Hechos 7:48? Sin embargo, el Altísimo no habita en casa hecha por mano de hombre, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán? ¿Cuál es el lugar de mi reposo? Porque al final, lo que el Eterno, mire, se me fue ahí en la corrección la palabra Señor, pero usted sabe que eso lo que significa es amo. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Que el final, el objetivo del Mishkan, de los dos Beit Hamikdash, es que el Eterno iba a habitar aquí, mire, en el corazón del hombre. Es ahí que él quiere habitar. Es ahí que él quiere habitar, ahí, en ese corazón, ahí. Tanto es así que los sacrificios que se hacían en el Beit Hamikdash fueron tomados de las 3 plegarias que se hacían diarias. Y luego, cuando vino el Beit Hamikdash, esos 3 sacrificios se llevaron de forma tangible. Y cuando desaparecieron el Beit Hamikdash, ahora esas 3 plegarias son instituidas como si fueran 3 sacrificios. La plegaria de la mañana, Shaharí, corresponde al sacrificio de la mañana. La plegaria de Minjá de la tarde corresponde al sacrificio de la tarde. La plegaria de Alví corresponde al sacrificio de la noche. Y luego están los korbanot, que corresponde a lo que son las plegarias de entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía. Eso es lo que se llama korbanot, que eso se llama korban tamit, que viene siendo lo que es el sacrificio que se hace en la mañana. Y luego, en la tarde, cerca de las 3 de la tarde, se hace el sacrificio de la tarde, que es también un korban tamit, y ya eso se conoce como los sacrificios. Pero por eso es que el lugar en donde el Eterno quiere morar es aquí en el corazón, señores. No nos perdamos con eso. No nos perdamos. Y otra cosa más para terminar. Nuestras casas son establecidas como si fuera un Beit Hamikdash. Divida la carpa y póngala en su casa y mire a ver si su casa se parece a esto. Por eso es que la casa donde se sirve al Eterno tiene que estar embellecida como tal.
En esa mesa, que es el altar de los sacrificios, ahí no puede haber comida inmunda. No puede haber comida inmunda. Los aposentos representan la intimidad, la relación con el Eterno. Debe de haber un lugar donde tú te pongas a orar. La sala, ese viene siendo el lavacro, ahí por donde todo el mundo entra a tu casa. Ahí tiene que estar la mezuzá en la puerta. Entonces, la cocina es el altar en donde se cuece el sacrificio. Ahí no puede cocinar el animal inmundo. Todo eso ha sido diseñado así. Por eso es que yo le digo a usted que esto no es religión. Esto es un estilo de vida. Esto es una carrera de por vida. Nos vemos mañana en la audición de lo que es la transmisión del servicio de Shaharí por la mañana. Así es que mañana esto se pone mejor. Shalom, shalom. Que el Eterno le bendiga y comparta este mensaje. Hasta la próxima. כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. Muchas gracias por haber compartido con nosotros la porción semanal de la Torá. Comparta con aquellos que de verdad desean aprender las raíces hebreas de nuestra fe y nos veremos la próxima semana en la introducción de la porción semanal de la Torá. Le recordamos mañana a partir de las 10 a.m. nuestro servicio de Shabbat virtual. Shabbat Shalom. Laila Tov. A través de Yeshua, palabra viva, la Torah ha sido escrita en nuestro corazón. Por fe obedecemos y vivimos su